Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Me alegra muchísimo. Hemos tenido el privilegio de compartir durante estos meses algunos textos que están en el libro de Efesios y hemos estado estudiando, perseverando allí en esta carta. ¿A cuánto les ha sido edificante? Hemos estado allí aprendiendo. Y el domingo anterior estuvimos compartiendo el inicio de la segunda parte de este componente que hemos dicho acerca de una nueva vida y un nuevo andar. ¿Cuántos saben que tenemos una nueva vida en Cristo? Amén. Y que ahora, porque tenemos una nueva vida en Cristo, usted y yo tenemos un nuevo andar. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces de eso estamos hablando. Ahora, y decíamos el domingo pasado que es muy difícil para nosotros, nos resulta sumamente desafiante para los creyentes ser sal y ser luz dentro de nuestras casas, porque allí nos conocen. Hay momentos donde somos desafiados, mis amados, y no podemos nosotros declinar de la idea que el Señor quiere gobernar, no solamente cuando estamos el domingo por la mañana. Dios quiere gobernar tu vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y nuestra casa no está exento a ello. Y en ese componente, familia, permítanme que podamos abrir la Biblia, por favor, en el libro de Efesios. Esta carta que hace el apóstol Pablo a Efesios. Estamos meditando nosotros en ese capítulo 5. Y justamente llegamos el domingo pasado a hablar acerca de someternos unos a otros. Esa era la gran consigna para que nosotros podamos llevar una vida de victoria en el hogar. Tenemos que aprender a sujetarnos, a someternos mutuamente los unos a los otros. Y el domingo anterior estábamos hablando sobre cómo el Señor llama a las esposas a sujetarse, y que eso era una cosa muy difícil. Estuvimos compartiendo algunos principios escriturales a ese respecto, cómo la mujer, cómo la esposa está llamada a sujetarse. Entonces vamos a mirar en este componente hogar, en esta entrega que tiene que ver con los maridos. Vamos a hablar un poco en esta mañana sobre cuál es el direccionamiento espiritual que Dios tiene respecto a nosotros los varones, nuestro rol. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Quiero que me acompañen en el capítulo 5 de la carta que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Éfeso, y vamos a leerlo. Vamos a continuar la lectura desde el versículo 25, que fue donde dejamos el domingo anterior. Versículo 25, habla ahora Pablo hacia los maridos. Y dice Pablo: maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? Hay un buen grupo, ¿verdad? Levante la mano, sin miedo y sin terrorismo. Yo sé que usted ya recibió. Y va a seguir recibiendo en el nombre de Jesús. Amén. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el evangelio del agua por la palabra, por el lavamiento, del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es el misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Quisiera poder decir, familia, que una de las razones fundamentales por las cuales estamos en esta mañana estudiando este texto es porque hay una terrible crisis que amenaza nuestros hogares.
Las familias están siendo atacadas y en particular el núcleo familiar de los matrimonios. Usted no se imagina cuánto peligro está corriendo minuto a minuto en la medida que usted sale de su casa. Cada vez que usted ingresa a este aparato, usted está poniendo a prueba su santidad, está poniendo a prueba su fidelidad al Señor, está poniendo a prueba los votos matrimoniales. Si esto no fuese así, la Biblia no hubiese dedicado sendas páginas para advertirnos y mostrarnos que existe un peligro y que solo Cristo y solo Jesús es el único que puede llevar un hogar conforme a su imagen. Usted tiene que entender que su familia no es suya, que sus hijos no son suyos y que su matrimonio no es para solamente disfrute de un deleite suyo. Su matrimonio es de Dios y para Dios. Sus hijos son de Él, son la herencia de Jehová que usted administra por un periodo de tiempo, entre otras cosas, bastante corto. ¿Cuántos saben que el periodo de tiempo de nuestros hijos es corto con nosotros? Usted un día cierra los ojos y al otro día ya se fueron de la casa. Y todos los sacrificios y todas las cosas que usted hizo, allá ni se ven. Usted está con el Cristo en la boca, quizás ellos en otra ciudad, en otro lugar, haciendo la vida que le corresponde. Así que usted tiene que entender que los hijos son prestados. ¿Cuántos saben que los hijos son prestados? Usted tiene que entender que mientras sus hijos están bajo su cobertura, su labor es guiarlos en el temor del Señor para que ellos alcancen los sueños y propósitos de Cristo, no los suyos, ni siquiera los de ellos, no los de este mundo, sino por los que Jehová los entregó en administración con nosotros. ¿Aquí me está entendiendo? Tú tienes que entender que tu familia no es simplemente el lugar en el cual tú la pasas bien, vas a comer, vas a descansar, donde quizás de pronto te sirven. No, tu familia honra a propósitos mayores. Tu familia ha sido dada por el Señor a tu administración, varón que estás en esta sala. Dios te ha llamado a administrar una porción de su reino y te ha confiado una pequeña iglesia para que tú la dirijas, para que tú la pastorees, para que tú la ministres y para que tú la presentes al Señor. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Por eso es importante que nosotros podamos interiorizar que el llamado que tenemos en Dios es a llevar una vida que le agrade a Él. Por eso Pablo va a dar instrucciones al hogar. Por eso Pablo va a dar instrucciones a la familia. Dice Pablo, el llamado que le hace al varón está en dos dimensiones. El primero de ellos es que debemos amar a nuestras mujeres, primero como Cristo ama a su iglesia. Amén. Y el segundo componente en el que somos llamados los varones es que debemos amarla como a nosotros mismos, como a nuestros propios cuerpos, que la sustentamos. Entonces en esa dirección Pablo apunta y él establece cuál debe ser el rol entonces del marido. Así que quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer un esposo por su esposa según lo que Cristo y las Escrituras nos están hablando? ¿Qué debe hacer un esposo? Alguien que es cristiano, obviamente. Si tú eres un creyente, estás en esta mañana aquí, tú tienes que hacerte esta pregunta. La Biblia está llamándome a ser como el Señor. ¿Cómo puedo entonces, como esposo cristiano, hacer bien a mi esposa? Esa debe ser la pregunta. Y la respuesta nos la da la misma Escritura. Tú y yo, amados varones que están aquí, debemos amar, debemos hacer lo que Cristo hace por su esposa. ¿Cuál es la esposa de Cristo? No, señálela. Yo. Usted y yo somos la esposa del Cordero. O sea que el Señor nos dice, mira, yo quiero que la manera en la que tú ames a tu esposa es como yo amo a la mía. ¿Y cómo ama el Señor a su esposa? Bueno, en la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo se entregó, el Señor se sacrificó, el Señor sustenta, el Señor provee, el Señor nos está llevando de gloria en gloria, el Señor nos restaura, el Señor nos perdona. ¿Cuántas cosas puede hacer Cristo por nosotros? Cada vez que tú y yo fallamos, ¿qué hace el Señor? Nos reprende, nos disciplina, pero al mismo tiempo que hace, nos llama al arrepentimiento y entonces nos encausa, nos restaura y nos santifica. Amén. ¿Usted lo ha vivido? Es el proceso del Señor.
Cada vez que usted tiene una necesidad, que dice la Biblia, nuestro Padre que está en los cielos sabe que tienes cuidado, tienes necesidad de ella y cuida y provee. Amén. Cada vez que tú necesitas algo, el Señor lo provee para tu crecimiento. Él escucha tus necesidades atentamente, 24 horas al día, 7 días a la semana. No puedes molestar en la madrugada, no se va a molestar, no va a estar roncando, no va a decir es que mañana tengo que levantarme temprano, amor. Él te va a escuchar en la madrugada, en la noche, a cualquier hora del día, porque Él está volcado en su amor hacia ti. ¿Usted me entiende? Eso mismo debe ocurrir con nosotros. Verso 25, maridos, amen a vuestras mujeres. ¿Cómo amó Cristo? ¿Cómo lo hizo Cristo? Bueno, Él dice que se sacrificó con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Cristo al sacrificarse por su esposa, según este texto? Dice ahí, ¿a fin de qué? De santificar. Ese es el propósito del sacrificio de Cristo por su iglesia. Así que para nosotros, amar a nuestra esposa significa santificarla. Y para lograr su propósito, Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Ningún sacrificio que Cristo hizo fue demasiado grande para Él con tal de santificar a su esposa y salvarla. Dice que el Señor no escatimó cosa que aferrarse. A veces tú escatimas el amor hacia tu esposa. A veces tú escatimas los chivos, los centavos que te ganas. Los escatimas. ¿Por qué? Porque no estás amando en la dimensión sacrificial que el Señor hace. A veces dices, es que estoy muy cansado, esposa, es que estoy muy cansado, por eso no leo la Biblia. Estoy muy cansado, por eso no dirijo la oración. Estoy muy cansado, por eso quiero ahora tener mi espacio, poder desconectar. ¿Han escuchado esa palabra? Quiero desconectar. Entonces hay esposos desconectados, como si fueran, no sé, batería. Desconectados por ahí, desconectados. Ojo con eso. Jesús no se desconecta de ti. Jesús no le dice a la iglesia, mira, aquí en este momento quiero tener una desconexión, por favor, la próxima semana, háblame, pero esta semana no. Por causa de ello, es decir, de salvar y santificar a su esposa, que es la iglesia, Cristo dejó su trono en el cielo, encubrió su gloria divina con el velo de la humanidad, vino a la tierra en forma de siervo y estando en esa condición, escúchame, fue rechazado por los suyos, maltratado por los suyos, escupido, despreciado, coronado en espinas y finalmente colgado en un madero en forma de cruz. ¿Cómo se llama eso? Entrega y sacrificio, amado. Diga conmigo, entrega y sacrificio. Esa es la marca de un esposo que está amando en la dimensión que Cristo quiere que ame. Tiene que haber entrega y tiene que haber sacrificio. Un hombre de Dios que ama a su esposa no tiene guardado con ella. Amén. Porque si tiene un guardado, entonces no se entregó. Y que yo sepa, Cristo se entregó completo. Él no sacrificó un brazo, no sacrificó una pierna. Dice la Biblia que Él se entregó completamente en el madero. ¿Tú te has entregado completamente a tu esposa o tienes áreas reservadas para ti? Hay un silencio mortal en esta sala. Perdóname, pastor, pero lo tengo que pensar. ¿Tienes guardaditos? ¿Tienes tus lugares de meditación donde nadie sabe? Miren, una de las cosas con las que más batallamos los hombres en esta época es con la integridad. Esa es una de las cosas, de las áreas débiles del carácter de los varones. Muchas de las caídas estrepitosas que tenemos los siervos de Dios es precisamente cuando comenzamos a reservarnos áreas al margen de Dios. Cuando tú tienes tus pequeñas licencias donde nadie te ve, donde nadie te observa, allí Satanás te va a hacer prisionero. ¿Alguien me entiende? Por eso la Biblia llama a los varones a entregarse. Tú no puedes tener guardados, amados, con tu esposa, que es tu propia carne. Porque si empiezas a tener guardados con tu esposa, vas a tener guardados con el Señor también. Y cuando tú no rindes cuenta, automáticamente estás expuesto, fuera de cobertura. Y allí es cuando Satanás comienza a hacer el daño. Cuando tú tienes salidas en las que están al margen de tu casa, de tu familia, y hablo no solo de salidas físicas, a veces hay salidas virtuales, donde nadie te ve, pero que tú estás, ¿cómo se llama? Cuando uno está haciendo, que están dando por internet, ¿cómo se llama eso? Navegar. A veces te vas a navegar por países, por lugares, en aguas sinuosas donde te puedes anegar. ¿Me está entendiendo? Comienzas a abrir puertas y muchas de las cosas que empiezan aquí, Satanás termina luego preparándote
el escenario para tu caída. ¿Usted está entendiendo? Entonces tiene que haber una entrega. Cristo se entregó por completo, no escatimó ningún esfuerzo por tal de amar a su esposa. Dice la Biblia que Cristo amó y dio su vida por una iglesia. Primero, la iglesia de Dios no era digna de su amor. ¿Cuántos saben que la iglesia no es digna del amor de Dios? Así es. Dice que nosotros le amamos cuando estábamos muertos. Perdón, Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, Dios no amó a una iglesia pura. Él no subió al madero por una iglesia santa. Él fue por pecadores. Dice la Biblia porque sufrió tal contradicción de pecadores. Él amó una iglesia imperfecta y aún así, aunque no era una iglesia digna de su amor, Él la amó de tal manera que comenzó a hacerla digna, atractiva y bella para Él. Por eso el mismo texto dice, a fin de santificarla, purificarla, lavarla. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Ojo con esto. Cristo atrajo a su esposa con cuerdas de amor para hacerlas dignas de su amor. Es decir, Cristo embelleció a su esposa con su amor y ella respondió posteriormente a esa iniciativa de atracción. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros los hombres sentimos que nuestras esposas no son dignas de nuestro esfuerzo, de nuestro cariño, porque nos sentimos resentidos por una respuesta, porque a lo mejor nos sentimos apartados por una circunstancia y secretamente tomamos la decisión en nuestro corazón de poner un límite a nuestro amor hacia ella. ¿Usted me entiende? Y cuando usted hace eso, amado, usted no está amando en la dimensión de Cristo, porque Cristo amó a su iglesia aún con sus defectos, con sus debilidades. Cristo Él se entregó y se sacrificó por ella, por una iglesia que no merecía ese amor, y aún así Él lo siguió haciendo. Por eso la clave de este texto es, los hombres, si las mujeres están llamadas a sujetarse a sus maridos, el esposo está llamado a entregarse a ella y a hacer el sacrificio. Mírenme acá, varones, mírenme acá, los más pequeños. Pablo va para ti y para todo tu combo. Y él mira hacia el arco, ¿dónde está mi combo? Los que vengan, los beduinos que vengan. Jóvenes que estamos aquí, varones que están acá. Mis hermanos, vivimos en una sociedad en estos tiempos donde tenemos mucho entretenimiento. El entretenimiento no solamente es ver televisión, eso es una cosa, estar en internet. A veces estamos demasiado entretenidos, incluso en nuestros propios afanes y quehaceres. Y cuando nos metemos en esa onda, amados, no nos entregamos. Así es. Una de las cosas que está riñendo y robando la atención de tu hogar, de tus hijos y del amor de tu esposa, son tus quehaceres. Vives cansado y te escudas en estas cosas. Para los más jóvenes, vives entretenido. Miren, un joven que no aprende a entregarse y a tener sacrificio desde el momento en que está en casa viviendo bajo la autoridad de sus padres, le va a costar trabajo cuando arme su hogar aparte. Y esa esposa va a sufrir mucho con él. ¿Usted me está entendiendo? Porque en estos tiempos están criándose hombres, no como hombres, sino como niños. Miren, la estadística nos muestra que las mujeres, biológicamente, de hecho, tienden a desarrollarse más temprano que los varones. Aquí los médicos que están saben que esto es una premisa cierta. Las mujeres son capaces de desarrollarse biológicamente más temprano que los varones. Ahora, estamos en una sociedad en donde estamos haciendo de los hombres niños. Esta es una sociedad que está infantilizando a los hombres. Cuando tienen plata y ya trabaja un hombre de 22 años, de los 50, ya estaba casado, próximo a comprarse una casa y tenía varios hijos. Cuando yo entré al bachillerato, recuerdo a los pelados de 11, ya tenían hasta bigote. Hoy estás en 11 grados, yo veo chicos allá que cuando voy a recoger al colegio a Pablo, veo chicos de 11 grados que son unos imberbes, no tienen ni pelo aquí, y llegan a los 22 años. ¿Y cuál es el sueño de un chico de 24, 25 años? Comprarse un carro y una PlayStation. No estoy diciendo que sea el tuyo, yo sé que aquí hay hombres muy rudos, no te sientas, no, pero sé que le estoy tirando a otros que sí. Comprarse un carro y tener una PlayStation.
La PlayStation es el sueño que no tuvieron, quizás por efecto económico, apenas compran, se van a comprar la PlayStation que vale ¿cuántos millones de pesos? ¿6, 7 millones de pesos? 670. Así es, tal cual. Lo que dijo Carlos. Tú sueñas con comprarte la Black & Decker, ¿verdad? La herramienta poderosa, eso está pensando aquí varón, otros que están aquí. ¿Qué están pensando nosotros? Comprarse la PlayStation para jugar ellos solos. Se casan y están con el control del mando y la esposa apurada allá en la cocina con un hijo colgado aquí, atendiendo una llamada con la mamá, rodándole la olla de la cuestión, y el va le dice: ajá, mi amor, y las papitas que te pedí, ¿qué? Estoy mintiendo. Están casados y son unos boys. Lo que la Biblia a mí me dice respecto a que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, lo que arranca diciendo es que tiene que ser un ¿qué? Un hombre, no un boy, no un niño, no un adolescente, no un teenager, un hombre. Y hay hombres de 34 años, de 40 años que no han madurado y que están llevando sus casas en ruina espiritual porque son inmaduros. Y eso tiene que ver con la crianza, tiene que ver con los principios. Alguien diga amén aquí. ¿Me está entendiendo? Tú tienes una hija, tú no quieres que un boy le toque a tu hija, porque vas a tener que criar a tu hija y mantener al boy. Entonces dicen amén a eso. No diga amén, porque eso no lo quiere usted. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Tienes que casarte de nuevo con el boy. Tú no le quieres entregar a ese muchacho en cobertura, porque cuando tú ves la pinta que viene aquí, tú le dices a ella: amor, ¿y este es mi reemplazo? Ay, Dios mío. ¿Usted me está entendiendo? ¿Verdad? ¿Quiénes tienen niñas aquí? ¿Quiénes tienen hijas aquí? Pero sabe lo que estoy hablando. Algunas mamás que tienen hijas ya grandes, que tienen hijos, ay, sí, eso me pasó a mí con la mía. Hace 20 años se casó con ese boy. No sé qué es eso que dice usted, pastor, boy, lo que sea, pero no sirve. No sirvió. Amados, son los hombres los llamados a casarse. Diga conmigo, los hombres son los que se casan, no son los niños. Si tú todavía estás jugando con el PlayStation, termina de destetarte. Escúchame lo que digo, ¿no? ¿Verdad? Y se lo estoy diciendo aquí delante de mi hijo. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte y a entregarte, no tienes derecho tampoco a estar buscando relación con una mujer. ¿Por qué no dicen amén? Hay que decírselo a nuestros hijos. Juega tu PlayStation hasta los 40 si quieres. Pero cuando madures y estés dispuesto a entregarte y a sacrificarte, entonces puedes tener un hogar. Porque de lo contrario no estás apto. La Biblia dice: un hombre dejará a su padre y a su madre, no un boy, no un niño, no un teenager. Hay teenagers de 40 años que se casan y van a ser infeliz a una mujer. Mujeres que están aquí, ojo, detecta con tiempo si te vas a casar con un boy, con un teenager. Usted se casa con un hombre, y un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces la clave aquí es entrega y es sacrificio. El problema de muchos de nosotros, varones hermanos, es que no nos hemos tomado suficientemente en serio la alta demanda que el Señor hace en la palabra. Aquí va. Mire, anoche Pedro dio, pues yo no voy a dar más, porque yo creo que los chichones todavía están ahí. Pero permítanme decir esto: la mayoría de los varones, de nosotros, hermanos, no nos hemos tomado suficientemente en serio esa alta demanda que el Señor nos está haciendo por parte de la palabra. Dios no te manda a portarte bien en tu casa. Miren, yo veo varones, he estado en consejería, que delante de mí le dicen a la esposa en un momento de frustración, cuando espactoran, porque la esposa les reclama esto y lo otro y lo otro. Pero ¿qué más quieres que Dios te dé? Si yo trabajo y te doy comida. Ahí está la casa y el apartamento. Te doy la casa. Tú tienes que pagar casa. Yo enseguida comienzo a hacer. Dios no te llamó solo a eso. Ser proveedor es uno de los múltiples puntos que tienes que ser. No vamos a soltar los voladores para eso. Entonces yo los cojo y le digo: ven acá, cálmate. Siervo inútil eres. Lo pongo a leer el texto y le da una piedra. ¿Qué dice ahí? Texto inútil. Cuando hagan lo que tienen que hacer, digan: siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer. No te vamos a soltar voladores, no delante de mi guardia, no delante de mí. Yo no le voy a soltar voladores a ningún hombre,
porque esté cumpliendo académica y económicamente con las cosas que tiene que cumplir. Porque para eso entonces deja a la chica en su casa, que su papá le da todas esas cosas, casa, carro y eso, se lo da hasta mejor que tú. Y no se lo echan cara. Total. Dios te llamó a santificar a una de sus hijas. Amén. Haga así. Dios te llamó a santificar a una de tus hijas. Los que somos cristianos aquí, amados, estamos llamados. Cuando tú tienes una esposa cristiana, Dios no te la dio solamente para que le des comida, le dejas riendo si que tienes la casa, o la llevas y la traigas. Dios te llamó a santificarla a fin de que esa mujer sea un reflejo de la gloria de Él en su casa, y te va a pedir cuentas a ti y solo a ti por eso. No es fácil, no es fácil. Yo no estoy diciendo, mire, yo digo esto y esto es un boomerang que lanzo y se devuelve. Pero a eso nos llamó el Señor. No nos hemos tomado demasiado en serio que Dios nos demanda que seamos un reflejo de Cristo en nuestros hogares, y de manera especial y crítica a nuestras esposas. Dios no nos llama a portarnos bien. No te vamos a soltar voladores porque tú no fumes, porque no vayas a un baile, porque no juegues, porque no te vamos a soltar voladores por eso. Porque de pronto no fumas, no vas a baile, no te embriagas, no salen malas palabras de ti, pero tú no estás santificando en nada a tu esposa y menos a tus hijos. Ahí hay un danger. Ahí empieza la alarma. ¿Se entiende? Estamos llamados a ser como Cristo en nuestras casas. Mire, la mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados en nuestros trabajos, demasiado frustrados del día a día, estamos desgastados, ocupados en nuestros pequeños problemas y en nuestros rollos, y nos vemos habituados y nos hemos creído que no tenemos tiempo. Y como no tenemos tiempo, no tenemos energía, y como no tenemos energía, las cosas de Dios pasan a un segundo y tercer plano. Eso que se encarga mi esposa. Hay hombres que llegan aquí porque sus esposas los traen. Digo, no los traen literal, pero digo, no tienen otro plan. Van, bueno, van. ¿Sí me entiende? La rutina de los domingos, van para la iglesia, pero su corazón no está aquí. El corazón no está aquí. No tienes energía para Dios. Dejan de lado la palabra. Por eso no te entregas. Porque para entregarte a tu esposa, tú primero tienes que entregarte a Cristo. Amén. Si no has entregado tu corazón a Cristo, no te vas a poder entregar a tu esposa. Tú vas a dar migajas, vas a dar lo que te sobra. Vas a creer que cada vez que medio haces un esfuerzo, la iglesia tiene que hacerte la ola porque lo hiciste. No, papá, tú estás aquí para sacrificarte y para entregarte. A eso estamos llamados todos. Somos varones que nos incendiamos delante de los ojos de esta generación. Estamos locos, literalmente, los creyentes de esta época. Nosotros estamos llamados a entregar nuestra vida por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Y eso requiere la iniciativa tuya, necesita tu entrega, necesita tu sacrificio. No estamos a veces dispuestos a entregarnos ni tampoco dispuestos a sacrificarnos. Mira, muchos de nosotros vemos la iglesia no como el lugar que Dios escogió para procesar nuestras vidas y mostrar su gloria, para darnos propósito e identidad en Cristo, sino más bien la vemos como algo accesorio, algo a lo que hay que cumplir yendo los domingos. Hay varones que van los domingos y creen que ya cumplieron. Ya me vieron, saludaron al pastor, ¿qué más, pastor? ¿Cómo está? Gloria a Dios, y ya yo cumplí. Y sigo de largo y voy por mi vida haciendo mi propio rollo. No funciona de esa manera. Así no puede haber entrega ni sacrificio. Por eso, familia, no es de extrañar que trates algunas veces con aspereza a tu esposa y no te arrepientas. Nótese que dije que trates algunas veces a tu esposa con aspereza y que agregué, no te arrepientas. Puede ocurrir que tú trates en alguna ocasión a tu esposa con aspereza, pero un hijo de Dios va a ser guiado por el Señor a ser redarguido. ¿Para qué? Para que te arrepientas. A veces no es aspereza, a veces es fría indiferencia. Algunos hermanos tendemos a ser más airosos que otros y otros somos simplemente indiferentes. Cuando un varón coge rabia, algunos explotan y otros saben qué hacen.
se encierra. No estoy pidiendo que levante la mano cuál es la hermana que le tocó uno o otro. Usted allá vaya mirando en su corazón. El mío es de los que se encierra, pastor. 3 días de fría calma, yo le sirvo la de desayuno y me mira así. Se saludan y ¿qué? ¡Au! O aconsejan. La pereza no es solamente hablar con fuerza, no es solamente hablar con violencia o con grosería. La pereza también es la fría indiferencia. No sorprende entonces que descargues tu frustración en casa, en forma de ira o amargura continua, esos papás y esos esposos que están amargados porque sí y porque no. O la más sutil, pero que es la que más devora, con desconexión. Ojo con esos hombres que se desconectan de su casa. Están, pero no están. Se les acaba el mundo alrededor y no es con ellos. Los hijos están inmersos en problemas, pero siempre acuden a la mamá. ¿Por qué? Porque tú no estás dispuesto. Amado, no puede ser así. Por eso, familia, no extraña que haya pereza espiritual en estos días dentro de la iglesia, que haya falta de iniciativa en los varones, en todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor. No extraña que no les nazca orar, que en sus servicios estén ausentes, que estén ajenos y no conecten, porque aún no han entendido que Dios no quiere simplemente que se porten bien con sus esposas o con sus hijos. Dios te llama a que seas un reflejo de Cristo en tu casa, un reflejo de Cristo en tu hogar. Amén. Y eso requiere iniciativa. Voy a dar 3 consejos rápidos. Y debo decir, número 1, el esposo tiene que ser reafirmador con su esposa. Primera de Pedro 3:7 dice que tratemos a nuestras esposas como a vaso frágil. Anoche la hermana Naira decía que no es que la mujer sea un vaso frágil. Y estoy de acuerdo. No se trata de que la mujer sea un vaso frágil. De lo que se trata es que tú y yo, varones, las tratemos como si fueran vaso frágil. ¿Y cómo se trata eso, pastor? Con delicadeza. No sea áspero, no sea burdo con tu esposa, con tu esposita. No la trates como si fuera uno más. Ella es especial, no es uno más. Fue la que Dios te confió a ti. Y tú cargas con ella para toda la vida, para santificarla. Entonces, un esposo tiene que reafirmar todos sus días de la vida el amor que Cristo ha depositado en él. Él debe ministrarlo a su esposa. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces? Toda la vida. Toda la vida. No algunas veces, no cuando te sientas feliz, no cuando digas que se lo merece, no el día de la madre. Hay maridos que solamente le dicen algo bonito el día de la madre. El resto del tiempo, indiferencia total. Estamos llamados a honrar a nuestras esposas y a reafirmarlas en fidelidad al Señor. Entonces, Dios nos reafirma. Mira cuántas palabras de afirmación recibe uno de parte de la Biblia. No temas, he aquí, yo estoy ¿qué? Contigo. ¿Cuántas veces dice Dios eso a lo largo de la Escritura? ¿Eso cómo se llama? Afirmación. Dios te lo dice en Isaías y te lo vuelve a decir acá en los profetas menores y te lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento. Jesús le dice a sus discípulos, no teman, he aquí yo he vencido al mundo y yo estaré con vosotros todos los días. Y ya te lo había dicho en Isaías y el Señor te lo vuelve a decir, Mateo. ¿Tú cuántas veces se lo dices a tu esposo? ¿Te lo dijiste hoy? Amor, yo estoy contigo hasta que respire, hasta que me muera, hasta que el Señor me lleve, o lo que pase primero. ¿Usted me está entendiendo? Reafirmamos, esa es parte del compromiso de los varones. Un esposo provee. Mira lo que dice de 1 de Timoteo 5:8, que el que no provee para los de su casa, el tal niega ¿qué cosa? La fe. Y no solamente estamos hablando de provisión física, sino también provisión espiritual. Tú como varón, yo como varón, esposo, debemos proveer a las necesidades espirituales de nuestra esposa, a la de nuestros hijos. Sé una fuente de enseñanza continua del Evangelio para tu familia. Sé un instrumento de salvación para ella y para los hijos que engendre ella. Dale a tu familia propósito espiritual. Mire, ¿saben por qué yo me esfuerzo también al servicio? No porque sea pastor.
Sirvo porque de esa manera amo a mi Señor y entre otras cosas porque yo tengo un hijo que me está viendo. Yo no puedo pedirle a Pablo que sirva si me ve a mí volteado ahí. Miren, amado, usted no subestime el alcance de las palabras que usted está lanzando en el Señor. Varones que estamos en esta sala, no subestimes el poder de predicar la palabra del Señor en las vidas de tus hijos y menos en la de tu esposa. Muchas esposas están esperando el día que tú te levantes. Amén. Hay mujeres que están orando por ti en este lugar para que tú te levantes espiritualmente. ¿No lo sabías? Ahora te lo digo. En este lugar estamos orando para que estos varones, todos los que estamos aquí, nos levantemos, no simplemente nos paremos, nos levantemos a cumplir nuestro rol espiritual en casa, con nuestros hijos y sobre todo con nuestras esposas. ¿Sabes qué llena a una esposa de satisfacción? Ver a Cristo reflejado en tu vida. Amén. Ver a Cristo reflejado en tu vida. Eso hace una enorme diferencia en nosotros. Y quiero concluir. Un esposo debe ser el corazón de Dios en la casa. Hija, por favor, proyecta Mateo 6, versículos 14 y 15. Y vamos a entender lo que está pasando aquí. Porque Jesús está diciendo una verdad que es fundamental que un marido y un padre pueda modelarla en su hogar. Jesús está hablando y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Sigue el otro texto. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Qué? Escúchame lo que tengo por decir aquí. Los esposos estamos llamados a mostrar el corazón de Dios en nuestros hogares y en especial a nuestras esposas. El corazón de Dios siempre está presto a la reconciliación y a la restauración. ¿Cómo así, pastor? Tu Padre que está en los cielos siempre te perdona. Tu Padre que está en los cielos te sana. Tu Padre que está en los cielos te restaura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Nosotros somos los llamados a modelar esas verdades en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Eso qué significa? Varones, seamos rápidos y constantes en perdonar y no dejar que el sol se oculte sobre nuestro enojo. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces los varones nos cuesta trabajo bajarle a la rabia. Cogemos rabia y luego nos quedamos con esa rabia rumiándola todo el día y no estamos ministrando, no estamos dejando que el corazón de Dios ministre a nuestra casa. Así como Dios no se queda rumiando tu pecado, y si tú vas a Él y te arrepientes, dice la Biblia, que Él es fiel y justo en ¿qué? En perdonar, y que además dice que se olvida de tu pecado y lo lanza ¿a dónde? A lo profundo del mar. Tú dejas de estar haciendo listica, que tú no estás comprando. Muchos varones llevan la listica de compra, recibiendo, es que me dijiste esto, es que te acuerdas que esta mañana y llevas y no ministras el corazón de Dios allí. Y eso lo que hace es que un matrimonio se llene de asperezas. Y así es muy difícil que refleje la gloria de Dios. ¿Me están comprendiendo, verdad? Varones, a nosotros nos es muy fácil enojarnos y a algunos de nosotros nos es muy difícil desescalarnos. Así que yo le animo a lo siguiente: cuando usted coja rabia, acuérdese que Dios también coge rabia con usted. Pero Dios no se la cobra todo el día. Amén. Si Dios te cobrara todos los pecados que Él te ha perdonado, ya tú no estarías aquí. ¿Usted me está entendiendo? Así es. Yo no estoy diciendo que tu esposa no te saque rabia, que tus hijos a veces no te saquen rabia. Lo que estoy diciendo es que debes ser rápido para desescalar tu ira, porque eso lo dice la Biblia. No se oculte el sol sobre tu enojo. Varones, no seas rencoroso con tu esposa. Que llega la noche y la esposa te dijo, perdón mi amor, lo siento, no era mi intención, y tú todavía en la noche recordándolo, martillándolo en la mañana siguiente. ¿Viste? Que yo te dije. Papi, pero si ya lo pasamos. Pastor, es que si usted la conociera. Ay, otra vez vas con eso. ¿Qué? ¿Me estás comprendiendo? No puedes llevar una vida de pareja de esa forma. Ser rápido y constante en perdonar. Sirve a tu esposa y a tu familia con espíritu humilde y con corazón ¿qué? Alegre. Conclusión. Vamos a ponernos de pie, por favor. Así como hicimos la semana pasada, yo quiero que podamos orar en ese sentido.
Miren, amadas, a veces no es fácil la vida de un varón que sirva a Cristo. Muchas veces el mal que no queremos hacer, eso hacemos. Y muchas veces omitimos el bien que Dios nos está llamando a hacer. Yo creo que aquí hay hijas que de pronto pueden estar escuchando. Y fíjense, no estoy hablando solo a esposos. Yo creo que puede haber hijas que están escuchando y se están acordando de pronto de ciertas actitudes que veían en sus padres. Y yo hoy te digo, amada, que tú tienes que orar mucho por esos varones que están en tu vida. Por tu padre, por tu esposo si lo tienes, por un hermano quizás que está liderando un hogar. Tú tienes que orar por ellos, tienes que orar por nosotros, porque la carga que llevamos es grande, si te das cuenta. A ti Dios no te pide cuenta de un montón de cosas que a nosotros sí. Ahora mírenme acá, varones. Muchas de las cosas que yo he hablado esta mañana están confinadas en la Escritura, pero mira cómo el mundo las tergiversa. No quiere que tú las sepas, no quiere que tú las entiendas. Para Satanás sería felicidad que tú creyeras que ser esposo solamente es ir a trabajar, regresar, ponerte la televisión, esperar que te sirvan la comida, salir un fin de semana, gastarte alguna plata y volver a hacerlo y reformularte todos los días. Y contentarte en tu corazón que tú no eres como el vecino maltratador de la esquina, que tú no le hablas áspero a tu esposa, que tú le pagas buen colegio a tus hijos. Muchos de nosotros cristianos estamos convencidos que así vamos bien. Y por ahí no va la cosa. Porque lo que Dios está demandando de nosotros, en este caso no es que seamos buenos simplemente. Dios quiere que tú seas un reflejo de la gloria de Dios en tu casa. Y tú vas a tener que servir. No podemos hablar de pasión por Cristo si ni siquiera tenemos pasión aquí en la iglesia viéndonos la cara. No puede ser posible, amado, que tú esperes que tus hijos sirvan al Señor y tú no estés sirviendo al Señor de la obra. Amado Señor, en esta mañana nosotros venimos a ti y nos hacemos hoy, Señor, estas preguntas con el propósito de crecer en la obra tuya, mi Rey, en tu carácter. Padre, mírame si estoy siendo un reflejo del carácter de Cristo para mi esposa.